Muy buenos días. Muchas gracias, Bac. Muchas gracias por la invitación, Universidad Galileo. Cuando estaban contando qué hago, me recordó, tengo un grupo de amigos. Yo juego un deporte que se llama beach tennis, que es tenis sobre arena. No los voy a... Es algo que empezó en Italia, pero somos como 20 y no me llamo Philip Wilson con ellos, sino me llaman Elde. Dije, Elde, sí, Elde con tilde, Elde Cofiltro. todos me dicen soy Elde. Yo no voy a, bueno, sí voy a hablar de Cofiltro, pero quiero, como estamos hablando de temas positivos, ¿va? Finanzas positivas, quiero contarles qué es lo que me ha ayudado a mí manejar mi persona y que me ha ayudado a tener éxito en la vida. Pues no solo en el tema de emprendimientos, sino en otras áreas. Y son temas que a mí me hubiera gustado saber a su edad, que lo fui aprendiendo. Y uno es, aquí hay dos caminos, ¿va? Hay un camino recto, muy fácil, sin pierde, y hay otro que es un camino bastante difícil, ¿va? Hay una escalera ahí, pero no se ve muy fácil seguir ese camino. Y algo que le digo a los jóvenes hoy en día es, yo cuando tenía su edad, yo estaba en una escuela de negocios que se llama Wharton. Ahí salió Elon Musk, Trump. Es la escuela que más billonarios ha creado en la historia. Es Wharton. Y cuando yo me estaba graduando, ahí te tiran dinero. Los bancos te quieren contratar, las consultorías, y te daban muchísimo dinero solo por firmar que ibas a comprometerse un año con una firma. La mayoría de mis colegas, pues de los que estábamos de mi clase, pues se fueron a trabajar en Wall Street. Y yo fui el único que fui a emprender. Fui a empezar mi primer negocio a California. Y obviamente era un camino como no era un camino fácil, ¿va? Yo nunca había emprendido, no había mucha seguridad, mucha claridad. Yo decía, bueno, mi esposa, me casé, dije, bueno, mi esposa tenía un trabajo, me voy a subsidiar con el ingreso de mi esposa un par de años, pero a los 3 meses ya estaba embarazada y se sentía tan mal que me dijo, y ya no puedo seguir trabajando. Ahí es donde realmente empecé a emprender. Pero ese camino para mí, y yo se lo digo a todos los jóvenes, fue un camino no muy común. Y siempre le digo a los jóvenes, no todos en este salón van a empezar su propio negocio, pero si están en una empresa o en cualquier profesión, traten de siempre retarse. Nunca tomen el camino fácil. Y eso es lo que yo trato de hacer. Mi mamá me decía, pues yo jugué tenis desde muy joven y siempre decía, mira, siempre jugá con un jugador mucho mejor. Si querés mejorar, jugá con un jugador mucho mejor que uno. Y esto es algo que me ha marcado. Siempre he buscado lo complejo. Y por ejemplo, en California, yo dudé, ¿va? Cuando los primeros meses me estaba costando, empecé una distribuidora de baterías. Y los primeros meses fueron muy complicados. Mis amigos en ese entonces se juntaban, mira, vámonos el fin de semana a Londres, y yo vendiendo baterías a mecánicos llenos de grasa. Me estaba costando muchísimo y estaba dudando sobre mi decisión. Pero seguí trabajando y a los 2 años ya estaba superando por mucho lo que ganaban mis amigos, ¿va? Ya cruzamos $3 millones en ventas, y fue esa decisión de decir, voy a retar y voy a ir a un mercado donde nadie me conocía, no tenía amigos, familiares, pero tuve un socio que se volvió mentor, que me enseñó cómo vender. Y a través de ir en ese camino difícil, pues ahí agarré esa costumbre de buscar y hacer las cosas difíciles, y cada vez se volvían más fácil, pero fue esa decisión de no tener miedo a retarse. Así que ese es el primer punto, y es muy valioso, de veras. Traten de siempre tomar el proyecto complejo.
Y otra cosa que es muy importante, menos del 10% de la gente en Estados Unidos hacen lo que les voy a decir ahorita. Aquí hay 3 figuras. Está el cerebro, un cuerpo y el corazón. Les voy a contar de mi rutina, porque es una rutina que si ustedes lo hacen, no solo van a ser muy positivos en su vida, sino van a tener mucha claridad en cómo tomar proyectos complejos y resolverlos. El primero es, empecemos con el corazón. Yo me levanto, ¿y qué es lo primero que hacen las personas cuando se levantan normalmente? Exactamente, 99.7%. No hagan eso, por favor. Yo lo que hago cuando yo me levanto es una oración, ¿va? Y trato de fortalecer lo espiritual, ¿va? No tiene que ser una oración, puede ser meditación, pero nosotros somos cuerpo y alma. Y esos 10 minutos de silencio, yo lo que le pido a Dios es, por favor, protegerme de mi ignorancia el día de hoy, ¿va? Y me pongo en tus manos. Pero esa meditación es muy, muy poderoso, muy poderoso. Y empiecen con 1 minuto de silencio, ¿va? A algunos les va a costar, pero traten de llegar a 10. Yo hago esos 10 minutos de silencio, me da una paz, ¿va? Ahora, después de eso, a mí me encanta leer. De hecho, estoy en mi libro número 17 de este año. El año pasado leí como 65. La gente cree que soy un nerdo, que solo paso en una biblioteca leyendo. No. Empecé 15 minutos al día. Si lees 1 hora al día, vas a leer más de 50 libros. ¿Va? Es una constancia. ¿Y por qué es importante? Porque es un secreto de mi vida que les quiero compartir a ustedes. El cerebro es un músculo. Y la ventaja que yo tengo, por ejemplo, como emprendedor, es que cuando lees mucho, y no solo leo de negocios, leo novelas históricas, leo biografías, leo de todo. Y cuando uno lee, fortaleces el cerebro, y a mí todo el tiempo se me ocurren cosas, ¿va? Y han hecho estudios cuando uno está leyendo y uno pone su cerebro bajo rayo X, es como una explosión de año nuevo, de luces. Cuando uno está viendo tele, casi no hay movimiento en el cerebro. Entonces, la lectura, nadie va a hacer 1 hora al día acá, si no están acostumbrados a leer, pero lean 15 minutos o empiecen con 5. Y eso crea un hábito que se vuelve muy fácil. Yo cuando no leo, siento que no hice algo en el día, ¿va? De hecho, ya leí 30 minutos en la mañana porque me venía un poco temprano de Antigua para acá. Normalmente es 1 hora. Y de ahí lo físico, 40 minutos. O correr o beach tenis. Tengo también un entrenador personal. Pero eso, si uno solo se recuerda de algo de esta presentación, es estos temas acá. Escoger el proyecto difícil, la tarea difícil, y empezar el día de meditación, lectura y ejercicio. Conquistas el mundo. ¿Va? Menos del 10% de las personas hacen eso. Y aquí, perdón que no tuve tiempo de traducirlo, pero esto es un hecho. Cuando uno corre, hay químicos que el cuerpo produce cuando, por ejemplo, corres o cuando meditas, ¿va? Uno los puede investigar, pero cuando uno hace meditación, cuando uno juega con un perro, cuando uno está leyendo, hay químicos que uno produce en el cuerpo que no solo te hace una persona fuerte, sino te da mucha paz. Y te hace una persona positiva. O sea, uno de los efectos de endorfinas cuando uno corre es que vas a ser una persona positiva el resto del día. Si no lo haces, uno puede caer en negativismo. Entonces, por eso es que quería empezar con eso. Normalmente, yo tengo una charla que doy básicamente sobre emprendimiento Ecofiltro, y eso lo doy cuando doy charlas a estudiantes
fuera de Guate, pero ¿qué ventaja le puedo dar a los chapines? ¿Va? Esto es un secreto que si todos los chapines lo hacen, este país sale adelante, ¿va? Vamos a parar ser personas que criticamos o negativos, porque tu cuerpo no te va a dejar, esos químicos positivos no te va a dejar ser una persona negativa. Y yo pues soy papá, tengo 4 hijos, acabo de celebrar 30 años de casado y conforme el tiempo he estado involucrando a mis hijos. Por ejemplo, ese es un maratón que hicimos en Houston y conforme ustedes van creciendo y siendo personas de familia, si tratan de involucrar a sus hijos y a su pareja en sus hábitos, pues todo sale mejor. Va a formarse una familia muy fuerte. Ahora bien, les quiero contar qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios para que cuando ustedes escojan dónde trabajar o qué emprender, qué negocio iniciar, lo hagan en una industria que, en mi opinión, va a crecer. Este es el señor Milton Friedman y él dijo hace como más de 50 años que una empresa no tiene ninguna responsabilidad hacia la comunidad. O sea, lo único que una empresa tiene que hacer es hacer dinero. Y creo que fue un mensaje que arruinó la reputación del capitalismo, que es tan importante. Es un sistema que ha mejorado la vida de tantas personas y ha reducido tanta la pobreza. Él cuando dijo eso, empezaron los escándalos de muchos bancos. De hecho, tuve un amigo de mi clase que paró en la cárcel. Empezaste a ver muchos ejecutivos, emprendedores que estaban explotando el capitalismo de una manera muy negativa. Y lo que está pasando ahorita es que la gente joven, ustedes, cuando hacen encuestas, cuando le preguntan, mira, ¿qué debería ser la prioridad número 1 de la empresa? Lo que sale como la respuesta más popular es mejorar la sociedad. Ha cambiado totalmente. Hace 20 años era pues una empresa debería ser innovadora y conquistar el mercado donde trabaja y debería dar una buena recompensa financiera. Estaba muy tirado hacia ganancias y ahora la gente joven está exigiendo que las empresas vayan más allá de solo hacer dinero. Y no te estoy hablando de responsabilidad social, sino la gente joven ya quiere que las empresas tengan el impacto en el ADN de la empresa. Y eso es muy importante, ¿va? Porque muchas empresas solo tienen un departamento de responsabilidad social, pero ya el mercado, ustedes, la gente joven, los consumidores más grandes en el mercado, quieren que el impacto de las empresas sean impactos positivos. Y eso es muy importante cuando vayan a escoger. ¿Y qué quiere decir eso? Pues obviamente que sean empresas que tengan ganancias, si no, no crecen, pero también que tengan un impacto positivo en el trato de las personas, en el medio ambiente, etc. Y si uno analiza las empresas que hacen eso y que son públicas, esas acciones son las que más están creciendo. Entonces, tomen eso muy en cuenta cuando vayan a escoger dónde trabajar o qué empezar. Y ahorita hay muchas certificaciones como el B Corp, certificación B. Ecofiltro es una de las 5 empresas que son certificación B. Semaco es otra. Si pones las empresas que son B, vas a ver que son los líderes o los más rentables de su sector. Entonces, solo porque uno se mide en lo social, en el trato a la gente, el medio ambiente, no castigas el efecto en lo financiero. O sea, las empresas que realmente se preocupan de hacer el bien están ganando más. No hay que hacerlo por eso, pero es el efecto de ser más responsable. Y Semaco es un caso excepcional, ¿verdad? No hay retailer más exitoso, más rentable que Semaco. Ellos son un B Corp. Entonces, esas son las empresas que están teniendo mucho éxito. ¿Y qué quiere decir? Les voy a dar el caso de Ecofiltro en el trato de las personas, porque yo dije cuando a los 40 años dije quiero hacer algo por mi país, algo grande, y me enfoqué en Ecofiltro por varios años. Me puse a pensar qué quiere decir
en el tema de trato a las personas. Y ahí es donde dije, mira, ya no voy a tener jerarquías en Ecofiltro. Va desde yo, el fundador, a los vicepresidentes, gerentes, supervisores, sino vamos a manejar esta empresa con equipos. Y, por ejemplo, en la fábrica, manejamos toda la fábrica con 8 equipos. Cada equipo tiene como 15 personas. Y esos equipos son los que producen los ecofiltros. Y es increíble la innovación que pasa cuando le decís a las personas, mira, estas son las metas, pero no les voy a decir cómo llegar a las metas. Entonces el mensaje es, yo creo en la creatividad de ustedes que están haciendo este trabajo todos los días, de llegar a esta meta de la mejor manera posible. Y es increíble lo que pasó en Ecofiltro cuando empezamos esa estrategia de solo manejar equipos. Y el otro es compartimos ganancias. Al final de cada mes, 25% de las ganancias de Ecofiltro se distribuyen a todas las personas que trabajan en Ecofiltro y el 75% se está reinvirtiendo porque es una empresa en alto crecimiento. Entonces todo el tiempo estamos invirtiendo, ¿va? De hecho, este año vamos a invertir otros, creo que son 25 millones de quetzales en la fábrica. Entonces, cuando uno está creciendo, tenés que estar reinvirtiendo bastante. Pero para nosotros es bien importante que las personas crezcan económicamente. Entonces, estos bonos que los primeros 10 días del siguiente mes se reparten a todos, es muy importante económicamente para todos. Y creo que si Guatemala queremos incrementar la prosperidad, todas las empresas deberían hacer esto. Una que lo hace es Delta. La gente me dice, mira, ¿y cómo escogiste 25%? Pues estaba viajando, creo que era un vuelo transatlántico. Mi hija vive en París y me pongo a leer mucho en los aviones y estaba leyendo un artículo donde Delta, la aerolínea Delta hace eso y todos los años es la aerolínea más rentable, Delta. ¿Va? Entonces dije, bueno, me parece bueno el 25% y así es como, no contraté consultores, no hice un estudio. Pero para mí es muy importante y esto es un mensaje. Yo me estoy juntando con muchos emprendedores. De hecho, hay 2 emprendedores fuertes que este mes están implementando eso. Porque algo curioso pasa. Cuando uno empodera y comparta ganancias, las personas dicen, ala, pero si ganas 10 y repartís 3, solo ganas 7. No, ganas 15. ¿Y por qué pasa eso? El 70% de las personas no están motivados. Esa es una encuesta que hace Gallup, que es una firma muy famosa en Estados Unidos todos los años. El de Gallup de Guatemala me dijo que Guatemala anda por ahí también. Entonces, ¿por qué las empresas que empoderan y compartan ganancias son mucho más exitosas financieramente? Pues porque reducís ese 70% y lo bajas a 0. También damos vacaciones ilimitadas, ¿verdad? Y el mensaje es, yo no quiero controlar tu tiempo. Si usted terminó, hay mucha claridad en las metas, pero si usted llegó a la meta al 23, pues váyase a ITRA con su familia. ¿Ah? Es muy disruptivo lo que les estoy contando, pero les quiero contar el antes y después. O sea, es muy importante el mensaje, ¿va? Empoderás, el mensaje es, yo creo en tu inteligencia, en hacer tu trabajo mejor que como yo te voy a decir. Ahora, nosotros ponemos las metas y son muy agresivas. Y tenemos pantallas en la fábrica donde la gente puede ver las metas diarias. Pero no queremos decirle a la gente cómo hacerlo. Y queremos que la gente crezca económicamente. Y si terminan sus metas el 25, pues que se vayan de vacaciones. Y eso es algo muy disruptivo, pero funciona. Y me hubiera gustado saber eso a los 20 años. Ahora, rápidamente, el tema de Ecofiltro fue muy disruptivo cuando yo cumplo 40 años y estaba buscando propósito. ¿Va? No tenía un propósito más allá que hacer dinero. Y la verdad, solo dedicarse a hacer dinero te va a llevar a una crisis, ¿va? Porque si es un Dios falso, no hay nada malo del dinero, pero si solo te enfocas en hacer dinero, que es lo que aprendí en Wharton, vas a llegar a un punto donde dice, ¿y ahora? Porque no te va a llenar. Entonces yo llego a la fundación de mi mamá
que estaba enfocado en lo correcto, acceso a agua potable, pero estábamos donando 2,000 filtros al año en un país donde había más de 1 millón sin agua potable. Entonces, ¿ustedes creen que íbamos a resolver el problema de acceso a agua potable? No, nunca. Entonces yo dije, bueno, yo creo que tengo experiencia en el mundo de emprendimiento para resolverlo. Y el problema de las fundaciones, los ONGs, es que tienen buenos enfoques, pero si vivís de donaciones, nunca vas a poder escalar y resolver los problemas a una escala grande. Entonces, yo lo que miraba era, yo me fui a Santa Cruz Quiché a conocer cómo vivían las personas en área rural que no tenían acceso a agua potable. Y entendí el contexto y me di cuenta que yo les puedo desarrollar una propuesta de valor en el ecofiltro y ya no verlos como objetos de lástima, sino como clientes potenciales. Y antes que yo entré, lo que pasaba mucho en este mundo, acuérdense que yo siempre fui emprendedor desde California hasta cuando venía a Guatemala. Yo no había estado en el mundo de ONGs y fundaciones, pero lo que yo miraba es que hacían un montón de estudios. Decían que mandaban millones de dólares a Guatemala en temas de agua, por ejemplo, pero yo miraba que no había cambio. Era porque mucho del dinero iban a estudios y no hablaban con las personas que estaban tratando de ayudar, no entendían el contexto. Entonces, yo lo que hice es, fui a visitar hogares en las afueras de Santa Cruz Quiché. Sí vi mucha pobreza, entré a estos hogares, pisos de tierra, mucho humo. Guatemala es de los países que más quema humo per cápita en el mundo, entre los primeros 3 lugares, tristemente. Pero habían televisiones, habían smartphones, había un plato, no para comer, sino para ver el mundial. Entonces yo dije, estas personas tienen dinero. Y tal vez no lo están gastando bien, ¿verdad? Porque muchos estaban enfermando y no tenían buena nutrición, etc. Entonces, mi mamá y mi hermana habían conocido un gran inventor, Fernando Mazariegos, que desarrolló un productazo, el ecofiltro, que realmente ahorita contratamos uno de los científicos en materia más famosos del mundo, se llama Yancey Riddle. Él trabaja para nosotros ahora y nos está preparando para hacer fábricas en todo el mundo. Y él me dijo, ahora que en el laboratorio tenemos instrumentos donde podemos ver adentro del ecofiltro. Porque yo decía, ¿cómo es que el ecofiltro puede eliminar tantas cosas? Hasta metales pesados, arsénico, ¿qué tiene? Y él me dijo, cabalmente la semana pasada me dijo, cada filtro tiene como 20,000 metros cuadrados de capas. O sea, si uno estira las capas, van a llenar como 40 campos de fútbol. Y cada vez se está encontrando, o sea, qué increíble que un guatemalteco, Fernando Mazariegos de Panajachel, desarrolle algo que ahorita estamos descubriendo científicamente por qué funciona tan bien y por qué se ha expandido tanto. Ahorita tengo ejecutivos en Arabia Saudita, Egipto, Tanzania y Sudáfrica, ¿va? Y este filtro Chapín es el que mejor le está yendo que los filtros que importan de China, por ejemplo. O sea, qué orgullo para Guatemala. Entonces, el producto lo tenía, pero en una de las casas que yo entré ese día con mi hermana, estaban usando el ecofiltro como un basurero. Entonces, yo le dije, Dominique, así se llama mi hermana, digo, Dominique, no podemos seguir regalando filtros. Cuando uno regala las cosas, ¿qué pasa? No lo aprecian. Entonces mi mamá, pues, corazón grande, estaba tratando de hacer el bien, pero la verdad el método no estaba funcionando. Entonces yo dije, yo voy a hablar con las personas y les voy a decir, si usted compra el ecofiltro, ya no tenés que comprar leña, porque vimos que la gente estaba gastando 110 quetzales en leña para hervir agua. Entonces dije, eso es finanzas positivas. Si ellos invierten 300 quetzales en un filtro, en menos de 3 meses se paga. Y eso es una buena inversión. Y lo más lindo, que nadie me creía en la fundación, decían, la gente nunca va a pagar por un filtro, no tienen dinero. Lo más lindo, pues esto ya lo hemos hecho. Ahorita en Guatemala tenemos en área rural más de 620,000 familias, hogares en área rural.
Y tenemos un montón, pues ya estamos llegando como a 300,000 que han ido a Semaco, Walmart, EPA, todos los centros comerciales. Pero nunca hay que aceptar no, ¿va? Y acuérdese que mucho viene de meterme en un camino complicado, va a llevar agua potable a los más pobres, no es fácil. Y como yo seguía con esos hábitos de ejercicio, lectura, meditación, me tomó un tiempo, pero yo sabía que si la gente si miramos a los más pobres como clientes potenciales, todo iba a cambiar. Y mira qué linda esa foto. Pasa a cualquier hogar donde han comprado el filtro, lo usan todos los días, está limpio, está nítido, funciona. Y así es como nosotros nunca hemos tenido un filtro que no se use cuando se ha vendido. Y esa venta es una venta muy positiva. Y básicamente lo que hicimos es una transición del problema a resolver, que es donde están las ONGs y fundaciones, a mercado a servir. Entonces, esa transición es lo que hizo la diferencia. Y en los últimos 30 años, más de 50,000 empresas han llegado a facturar más de $50 millones y en ese mismo tiempo, solo 144 ONGs. O sea, eso lo que me dice es que todos los problemas grandes del mundo, acceso a agua, energía, educación, se pueden hacer usando un método del capitalismo, ¿va? Tiene que ser rentable. Yo siempre digo que somos una empresa social, pero empresa en mayúscula y social en minúscula, porque si no es empresa, no impactas. Así que la meta, esperamos al ritmo que vamos, yo creo que sí llegamos al final del año a 1 millón de familias en área rural. El problema más grande ahorita que tenemos es capacidad de producción. De hecho, acabo de comprar la semana pasada una fábrica atrás de Ecofiltro de cerámica porque tienen un horno enorme, porque necesitamos más capacidad de producción. Así que, y ponemos eso por todos lados, ¿va? Para que todos sueñen que hay un ecofiltro en cada hogar. Invertimos en grande. Ahorita ya les conté cuánto estamos invirtiendo. Y a mí siempre me asusta cuando los ingenieros me piden reunión, digo, van a necesitar más dinero. Pero hay que invertir en grande, es un problema grande. Y solo porque somos una empresa con un enfoque en impacto no quiere decir que no se debería manejar como BMW. O sea, tenemos todas las certificaciones, manejamos SAP, por ejemplo, el mismo software que usa Ferrari y BMW lo manejamos nosotros. Por eso tenemos esa claridad de metas diarias, semanales, mensual, trimestral. Por eso yo puedo decir, mira, estas son las metas y si llegan, váyanse de vacaciones. O sea, hay mucha claridad en las metas y la gente sí se lo tome en serio. Y básicamente, una de las estrategias principales es, toda nuestra familia ha tenido Ecofiltros por los últimos 20 años, pero era la cubeta blanca de la fundación. Entonces, algo que yo, y esto viene de mucha lectura, ¿va? Uno se vuelve muy creativo. Y dije, yo sé si ese ecofiltro se parece a una maceta, se puede meter así en una cubeta plástica o un recipiente peltre o acero inoxidable o vidrio. Entonces dije, yo sé que va a ser bien fácil llegar a miles y miles de familias en área urbana porque es muy caro comprar agua embotellada. La gente gasta como 2,000 quetzales. Entonces yo dije, mientras que yo entiendo cómo llegar a la base de la pirámide, a gente en Huehuetenango, Quiché, me voy a volver experto en cómo llegar a familias urbanas de una manera muy rentable. Y hicimos diferentes modelos para diferentes canales. Y si metes todos esos canales en un licuador, es una empresa rentable y que está teniendo mucho impacto. Y así es como sacábamos volantes, sacamos colores bien chillones, bien cool, tratamos de hacer los kioscos bien modernos, bien innovadores. Y esto es algo muy importante. Algo que yo aprendí es que es muy diferente vender filtros en la ciudad de Guatemala a en Huehuetenango. Muy diferente. Hay dos conceptos aquí. No sé cómo traducirlo en español, pero above the line marketing es mercadeo arriba de la línea, y que ese es el mercadeo tradicional, vallas, radio, medios sociales, es lo que hace todas las empresas. Si yo pongo una valla en un caserío en Hueve, no vendo un filtro.
Entonces, below the line marketing hay muy poca confianza en área rural. No solo aquí en Guatemala, sino mi gente que está ahorita en el Medio Oriente y África esta semana, me está diciendo es lo mismo que ellos estaban viendo en área rural de Guatemala. Tenemos que tener otro método de llegar, porque al final ese es el grupo donde le cambia la vida. Llevas agua potable a área rural, salvas vidas. Un ecofiltro en un hogar urbano, pues mejoras la economía de la familia, no gastan tanto dinero. Pero el objetivo siempre era rural. Entonces, a mí se me ocurrió, yo cuando estaba en la escuela de negocios, entre el primero y el segundo año conseguí una pasantía en Europa del Este, en Praga, en República Checa. Y la última semana vi que la Universidad de la República Checa, esto fue en 1993, tenía una manta de Microsoft encima del edificio. Entonces fui a preguntar, mira, ¿qué relación tienen ustedes con Microsoft? Y uno de los estudiantes me dijo, pues Microsoft nos donó el laboratorio de cómputo, todo el software, se ha acercado a hacer una alianza con nosotros. A mí se me ocurrió, ¿qué pasa si yo dono un ecofiltro en cada aula y uno en la cocina en las escuelas rurales? Como una manera de ganarme la comunidad, porque acuérdense que hay muy poca confianza. Y así fue como hoy en día acabamos de hacer una conferencia de prensa. Ya hemos llegado a 8,100 escuelas, donando más de 40,000 ecofiltros. Y por ejemplo, hoy hay más de 1.3 millones de niños que toman agua un ecofiltro en un aula. Y nos dimos cuenta que los niños se volvieron nuestro guerrilla market force, porque los niños no les gusta el sabor de agua hervida. ¿Ya? Es como, no sé si lo han probado ustedes, pues es agua muerta, tiene sabor a humo. Y creamos no solo confianza, sino estos niños empezaron a hablarle a sus papás de lo rico del agua del ecofiltro, y ahí empieza la conversación. Y empezamos, los directores de la escuela nos empezaron a decir, mira, desde que entró el ecofiltro, ha bajado dramáticamente días ausentes, ¿verdad? Porque ya los niños ya no se están enfermando. De hecho, nos volvimos un programa acreditado del Ministerio de Educación, porque ellos se dieron cuenta que las escuelas donde hay ecofiltro, los niños se quedan más días estudiando. O sea que ya creo que ecofiltro es el que más ha impactado en la educación del país. Y lo muy interesante es que al principio Ecofiltro estaba donando los filtros, y luego dijimos, armemos una red de distribuidores y que ellos sean los superhéroes. Y ellos, como iban a tener el inventario, ellos son los que donaban los filtros y eran los conocidos de la comunidad para penetrar ahí. Y así es como nosotros decíamos, mira, es una inversión el ecofiltro, y esto es lo clave, ¿va? La gente dice, mira, ¿cómo es que has llegado a millones de personas? ¿Va? Porque son más de 600,000 familias, cada familia en área rural son como 6 personas, o sea, ya más de 3.5 millones de personas en área rural toman agua de un ecofiltro. ¿Cómo fue? Pues nosotros dijimos, el mensaje era, si nos das 300 quetzales, que es el valor del más económico, te regresamos 3,500. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Lo que antes era una fundación que llegaba y miraba para abajo a las personas de una manera muy paternalista, regalando cosas, ahí empezaba la conversación, que era la manera digna. Y nos volvimos expertos. Ese es el mensaje clave, ¿va? Y es, hablando de finanzas positivas, fue una inversión extremadamente atractiva para las familias. Imagina una inversión de 300 quetzales y le estaba ahorrando 3,500 en un periodo de 2 años. Entonces, eso es, la gente, como me invitan a dar charlas en otros países, porque les ha costado, no han tenido un ecofiltro en sus países, les digo, mira, tenés que tener una propuesta de valor con mucha claridad. Y tienes que entrenar a tu fuerza de ventas y mercadeo en cómo comunicarlo de una manera clara. Ahora bien, voy a hablar rápidamente de
errores garrafales que hice. La primera fue, empecé a armar un equipo llegamos a tener hasta 400 emprendedoras comunitarias en todo Guatemala. Casi quiebra Ecofiltro. ¿Por qué? Sonaba muy romántico de tener a todas estas personas ganando, vendiendo ecofiltros, pero nosotros lo que vimos es que primero lo estructuramos mal. Dábamos 5 filtros en consignación y realmente las personas tenían diferentes niveles de incentivos, entusiasmo natural en vender cosas, habilidad de comunicar con claridad. Y vimos que eso no era el modelo, ¿va? Y poner 5 ecofiltros en consignación nos estaba costando mucho. Entonces vimos que habían distribuidores en todas estas comunidades. Es increíble, Guatemala todos los pueblos tienen negocios como los que está viendo aquí, que tienen un lugar físico, los dueños pagan sus impuestos, están formalizados, tienen la capacidad de comprar 10 ecofiltros. En fin, armamos un perfil y ahorita tenemos como 300 distribuidores que entramos a la comunidad donando ecofiltros a la escuela. Se vuelven los superhéroes y tienen el inventario permanente para vender a los papás de los niños. Otro error garrafal por mucho tiempo, y esto, mira, todos los que quieren ser emprendedores de impacto, esto es algo que tengo que contar porque yo puse que íbamos a llegar a 1 millón de familias en área rural para el 2020 y no se logró. Y creo que la razón principal que no se logró es, ¿se acuerdan esa cubeta blanca que enseñé en los slides anteriores? Yo dije, lo más importante para las familias de más escasos recursos es precio. Eso es lo más importante. Y no es cierto. No es cierto. Hicimos un experimento de hacer el ecofiltro más atractivo, ponerle una base, una tapadera más moderna. Fuimos a entender cuáles eran los colores que más le gustaba a las personas en el área rural. Y son estos. A mí particularmente no me gustan los colores, pero yo no importo. Son ellos. Pero salimos vendiendo 25% más caro y triplicamos la demanda. Entonces, esto es algo que aprendimos que quiero que ustedes sepan. Si le querés vender a las personas de más escasos recursos en un país como Guatemala, la propuesta de valor tiene que ser atractiva, que se pague en 3 meses o menos y que sea aspiracional. Que sea aspiracional. Ahí fue falla mía. De hecho, ahora sacamos el Masari que se está vendiendo. Es un producto sumamente, están en todos los semacos, todos los canales urbanos. Y el price point, el precio está a un nivel que lo puede pagar cualquier familia en área rural. Así que estamos enfocándonos en productos aspiracionales. Ahora bien, aquí voy cerrando. Lo más importante, si unos llegan a Ecofiltro, y los invito a cualquiera de ustedes que quieren conocer, es una fábrica abierta, le pregunta, por ejemplo, al jardinero o cualquier persona que trabaja en Ecofiltro, mira, ¿por qué existe Ecofiltro? No te va a decir, pues vendemos filtros, salvamos vidas, mejoramos salud. Entonces, el por qué es bien importante. Y la gente joven, cada vez que sacamos un puesto, la gente dice que ¿cómo cuesta encontrar mano de obra? Pues a nosotros no nos cuesta. No nos cuesta para nada. Cada vez que sacamos un puesto entran como 50 currículums. ¿Va? Y es porque la gente está buscando empresas con propósitos nobles. ¿Va? Entonces, si van a buscar trabajo en una empresa, pregúntenle, ¿por qué existe? ¿Va? Y si tienen un propósito noble, probablemente va a ser una empresa que va a tener mucho éxito en lo financiero también. ¿Va? Así que el por qué es salvar vías, el cómo accesible, agua potable accesible para todos y el que es Ecofiltro. El cubo que mencionaron, hice un edificio durante COVID
Dije, ¿qué pasa? Antigua es un lugar que se enfoca en caficultura, turismo, son industrias muy volátiles. Y dije, ¿qué pasa si yo hago un edificio super cool y donde atraigo compañías de tech, ¿va? Que son compañías que producen cosas de mucho valor agregado? Pues fue un experimento, el propósito noble, ¿va? Más empleo, mejor empleo, un espacio disruptivo. Y perdón, eso no es Ecofiltro, es el cubo. Estaba cansado cuando hice la presentación. Yo dije, ¿qué pasa? Y se llenó. ¿Va? Ahorita hay más de 40 empresas. Tengo hasta ingenieros de la NASA arreglando satélites desde ahí. El guatemalteco es muy inteligente. El guatemalteco es muy inteligente, es muy creativo. Lo que pasa es que a veces necesita una plataforma. Entonces creamos una plataforma bien cool para que puedan desarrollar sus empresas. El problema que tengo ahí también es, tengo más demanda de espacio que espacio físico. O sea que si alguien de ustedes quiere venirse del cubo, no tengo espacio. Pero es un buen problema y vamos a mover Ecofiltro eventualmente y voy a hacer 3 más, porque yo sí creo que es importante que en Antigua tengamos una industria que está creciendo y digamos que si la caficultura y el turismo que paga sueldo mínimo, el promedio de ingresos mensuales de las personas del cubo es 3 o 4 veces. Y eso es lo que crea prosperidad. Así que bueno, ¿qué quería saber yo o qué me hubiera gustado saber yo a los 20 años? Pues yo era como una hoja en el viento. Llego a los 40 años retirado, ya no tenía que hacer más dinero, pero me sentía como un espíritu muerto, ¿va? Porque no tenía un propósito noble en mi vida. Mi mamá me recomendó un libro, hay un libro que se llama El hombre en busca de su sentido, Viktor Frankl. Se lo súper recomiendo, lo leí por 3ª vez en diciembre. Y si uno, básicamente, creo que 90 de cada 100 de ustedes no van a leer, pero los 10 que sí lo van a leer, el mensaje es, si uno está involucrado en cosas más grandes que uno, te da mucha paz y mucha alegría, pero esa alegría de verdad. Y eso es lo que me ha dado Ecofiltro y el cubo, es cosas más allá que solo hacer dinero. Y mi abuelo siempre decía, y yo no lo entendía hasta que tenía los 40 años, es los frutales no comen su propia fruta. ¿Verdad? Un frutal todo el tiempo está dando. Y él siempre decía, si quieres vivir una vida que realmente valga la pena, tienes que ser como este arbolito acá. Y eso es el mensaje principal de hoy. Muchas gracias.